Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a explicar el procedimiento para la verificación de una instalación industrial en una planta de producción de metal en soldadura y corte. El grupo está conformado por Catherine Tovar y quien les habla, Milena Forero. Empezaremos diciendo que los incendios son siniestros de ocurrencia no natural que tienen una muy alta incidencia sobre la accidentalidad en algunos países, debido a la frecuencia de su presentación, a las características de sus consecuencias sociales y económicas. Un incendio declarado en una instalación industrial es mucho más peligroso debido a la existencia de materiales y productos químicos utilizados en muchos procesos que suelen ser peligrosos y pues que pueden llegar a propagar más el incendio. Bueno, algunos antecedentes de incendios en Colombia se presentaron en el año 1921 en Medellín, en la sede administrativa del gobierno. En el año 1925 y 1926, en dos ocasiones la ciudad de Manizales se incendió casi en su totalidad. En el año 1956 en Cali, varios camiones cargados de dinamita explotaron. En el año 1973, Bogotá se incendió el edificio de Avianca en el centro de la ciudad. En el año 1975 en Barranquilla, 10.000 barriles con productos químicos ardieron en el terminal marítimo. En 1983, en Bogotá, varios tanques de almacenamiento de combustibles ubicados en el sector de Puente Aranda se incendiaron. En el año 1994, en Medellín, se incendió la bodega de Alma Café. En 1996, Medellín, se incendia bodega de almacenamiento de la empresa Sofasa. En el año 1997, en Bogotá arden los cerros orientales en Corabastos y en Medellín se incendia la bodega de almacenamiento Distri Express. Y en el año 1997 en Cúcuta se incendió un centro comercial. Bueno, la definición de incendio es un fenómeno que se presenta cuando uno o varios materiales, combustibles o inflamables son consumidos en forma incontrolada por el fuego, generando pérdidas en vida y en bienes. La definición de fuego es un fenómeno físico que se produce cuando se aplica calor a un material combustible en presencia de oxígeno. La definición de calor es una forma de energía que eleva suficientemente la temperatura del material combustible hasta hacerlo encender o arder. Bueno, material combustible es todo elemento que puede arder como madera, papel, textiles, desechos, gasolina, petróleo, gas natural, árboles, entre otros. Oxígeno. El aire que respiramos está compuesto por 21% de oxígeno. Para que se produzca fuego es necesario que existan tres elementos: material combustible, oxígeno y una fuente de calor. Esto es lo que conocemos como triángulo de fuego. El triángulo de fuego es un modelo que describe los tres elementos necesarios pues, para generar el fuego, que ya los explicamos anteriormente: es el combustible, un comburente, un agente oxidante como el oxígeno y energía de activación. Cuando estos factores se combinan en la proporción adecuada de fuego, el fuego se desencadena. Sin el calor suficiente, el fuego no puede ni comenzar ni propagarse. Sin el combustible, el fuego se detiene. La insuficiencia de oxígeno impide al fuego comenzar y propagarse. Bueno, la clasificación de fuego: tenemos tipos fuego en clase A, B, C, D y K. El tipo de fuego clase A es de madera, papel, cartón, tela, plástico. El tipo B son fuegos alimentados por líquidos inflamables y materiales que arden fácilmente, por ejemplo la gasolina, el diésel, búnker, parafina, cera y plásticos. Fuego tipo C son incendios alimentados por equipos eléctricos energizados, por ejemplo computadores, servidores, maquinaria industrial. Los de clase D son los fuegos alimentados por ciertos tipos de metales, como el sodio, potasio, polvo de aluminio, básicamente metales alcalinos y alcalino-terreros. Y la clase K es el fuego provocado por aceite de cocina, específicamente en freidoras, por aceite vegetal, animal, grasa, etc. La clasificación de extintores, entonces los vemos también por A, B, C, D y K. Unos son a base de agua pulverizada, a base de espuma, a base de dióxido de carbono, a base de polvo químico, a base de reemplazante de halógenos, a base de acetato de potasio. Bueno, ahora entramos a la industria del metal.
En una planta, en una planta de producción de cualquier empresa de metal nos podemos encontrar más o menos las mismas instalaciones y los mismos procesos. Claro está con particularidades, pero en el manual vamos a centrarnos en los principios de focos de incendio, entre los que se destacan operaciones de corte y soldadura, operaciones de mecanizado, empleo de disolventes y líquidos inflamables en planta, falta de orden y limpieza de la planta, actividades en las que se utiliza el fluido eléctrico, cigarrillos y fósforos. Operaciones de corte y soldadura. Los riesgos que se pueden resultar de las operaciones de soldadura dependen también del lugar donde se llevan a cabo, de manera que es en las reparaciones donde mayor riesgo existen, dado que no existe un puesto fijo y en ocasiones es imposible alejar las operaciones de las operaciones los metales combustibles e inflamables existentes. Las fuentes de ignición en las operaciones de corte y soldadura, pues hay peligros, transmisión de calor por conducción, chispas, fuga de gases en botellas y equipos, el proceso de la llama del soplete, por realizar trabajos sobre recipientes, por mala utilización de botellas de gases. Bueno, los riesgos más comunes para desencadenar un incendio son los daños físicos a la fuente de alimentación. Una inadecuada puesta a tierra de las masas puede ser de la fuente de la pieza soldar. Inadecuado aislamiento del circuito, o sea, transformadores, cables y portaelectrodos. Inadecuado dimensionado de los cables para la intensidad y ciclos de trabajo. Daños a los cables de circuito, desgaste, cortes. Las botellas de gas inerte o de dióxido de carbono empleadas en la protección de soldadura encierran el peligro de explosión física inherente a las botellas de gas a alta presión. Bueno, algunas medidas preventivas que podemos tomar es que siempre que se suelde con arco eléctrico, se utilizarán medios adecuados para proteger o aislar al personal de las radiaciones lumínicas. No mirar jamás directamente al arco eléctrico. Se deben proteger los ojos de posibles proyecciones al picar o repasar el cordón de soldadura. Conectar el equipo según el siguiente orden. Los cables en el equipo de soldadura, el cable de puesta a tierra en la toma de tierra, el cable de masa a la masa, el cable de alimentación de corriente en los bornes del interruptor que estará abierto. Bueno, en caso de accidente, en caso de retroceso de llama, cerrar las válvulas de las botellas, refrigerar la boquilla del soplete sumergiéndola con precaución en agua, limpiar la boquilla. En caso de sobrecalentamiento anormal de una botella de acetileno, cerrar la válvula, aislar la botella, refrigerarla con agua abundante, no abrir la válvula para que baje la presión, avisar inmediatamente a los bomberos.